Buenas noches, mis apreciados amigos. Hoy continuaremos hablando sobre el misterio de la fe. Haremos un contraste bastante interesante. Dos tipos de personas que ejercieron su fe de manera distinta, pero igualmente efectiva. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? No te despegues de este tema. Toma tu Biblia y vayamos a descubrirlo. Vamos al texto bíblico de hoy, Lucas 8, 41 al 42. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, una multitud lo oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Aquí están nuestros personajes del día de hoy. Jairo con su hija de 12 años que agonizaba y una mujer que se había empobrecido gastando todo su dinero en médicos sin éxito, pues tenía un flujo de sangre desde hace 12 años. Dos episodios totalmente aislados que contrastaban totalmente el uno del otro. Jairo se había convertido en padre hacía 12 años, siendo muy feliz con su hijita. Pero por el otro lado había una mujer enferma que desde hace 12 años había comenzado a padecer de una hemorragia constante, provocándole posiblemente mucho dolor, anemia, incomodidad, quizás no poder quedar embarazada o no poder trabajar de manera constante por su enfermedad. En fin, mucha tristeza y angustia. La niña hacía 12 años había comenzado a vivir. Hacia 12 años había comenzado la mujer, y la mujer hacia 12 años había comenzado a morir. Jairo era un principal de la sinagoga, es decir, un hombre adinerado con una buena posición y reconocido por la sociedad, mientras la mujer no era conocida. Había quedado muy pobre tratando de curar su enfermedad. Mientras la niña crecía y se fortalecía, la mujer se debilitaba cada día. Sin embargo, los dos tenían algo en común. Después de 12 años, los dos casos creían en el poder sanador de Jesús y 12 años después toman la decisión de seguir al Maestro. Es interesante notar que en los dos casos hay un toque de fe. Es decir, Jesús camina dirigiéndose hacia la casa de la niña y la toca para curarla. Pero en este caso, la mujer de flujo de sangre, ella es la que busca a Jesús y lo toca. Revisemos un poco el contexto. Al volver de Gadara, Jesús encontró una multitud reunida para recibirle, a la cual saludó con gozo, pues se quedó allí un tiempo, enseñando y sanando, para luego irse a la casa de Mateo, pues pretendía encontrarse allí con unos publicanos. Fue allí donde Jairo lo encontró. La Biblia nos dice que mientras iban rumbo a la casa de Jairo, mucha gente lo seguía y lo apeñuscaba y lo tocaban todos. Entonces hubo algo que pasó. Jesús no parecía tener prisa, mientras Jairo se desesperaba, pues porque Jesús no iba rumbo a la casa de una vez, y también le quedaba poco tiempo a su hija. Esto me demuestra la paz y la seguridad del Todopoderoso. Como Jesús, cuando tú le oras con fe, Jesús se toma su tiempo para actuar. La mayoría de las veces, porque, como dijimos ayer, Él siempre sabe cuál es el mejor momento para ti, para responder. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?
rumbo hacia la casa de Jairo, llegó un mensajero hasta donde Jairo, abriéndose paso hasta donde estaba Jesús, para darle la mala noticia de que su pequeña, de que ya no era necesario que Jesús fuera a incomodar, que Jairo incomodara al maestro, pues ya era demasiado tarde. Sin embargo, Jesús, escuchando la noticia, le dice: no, Jairo, no temas, solamente cree y tu hija será salva. Quiero resumirles esta historia, pues quiero hacer un poco más de énfasis en el caso de la mujer. La historia nos dice que al llegar a la casa de Jairo, ya estaban las plañideras llorando. Estas plañideras, perdonen porque me trabo a veces un poquito, era un grupo de mujeres a las que les pagaban por llorar a los muertos. En la mayoría de los casos, estas mujeres ni siquiera conocían los muertos. Sí que eran unas verdaderas lloronas. Desde la primera vez que mi mamá me contó esta historia, siempre me ha parecido muy, muy extraña la costumbre de esta época. Pero entonces Jesús tomó al padre y a la madre de la niña, y también a Pedro, a Santiago y a Juan, y entraron en la habitación donde se encontraban el cuerpo muerto de la pequeña. Al acercarse a la cama, Jesús tocó la mano de la niña, la tomó entre sus brazos y muy suavemente, pero con gran poder que siempre lo caracterizaba, Jesús le dijo: muchacha, a ti te digo, levántate. E instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo de la inconsciente y el pulso de vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño. Y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres estrecharon sus brazos, llorando de alegría. ¡Wow! ¡Qué poder el de mi Jesús! Solo con un toque y una orden, el corazón volvió a latir. Los pulmones volvieron a respirar. Todos sus órganos volvieron a la normalidad, a la vida. Sencillamente espectacular. Pero la Biblia dice que mientras Jesús se dirigía a la casa del príncipe, la mujer de flujo de sangre trataba de alcanzarlo. Esta mujer desde hacía 12 años sufría de una enfermedad bastante horrible. Para una mujer, de hecho, era considerada inmune por las leyes de esta época. Imagínense, así como el leproso de la historia de ayer era considerado inmundo. Así que también esta pobre mujer era considerada inmunda. Tenía que vivir también apartada. No se podía mezclar con la gente. O lo que tocara también quedaba inmundo según las leyes de su época. ¡Qué terrible! ¡Qué injusticia era esto! Incluso ya había sido declarada incurable por los médicos terrenales. Pobre y avergonzada, trataba de llegar hasta el maestro. Ella oyó hablar de Cristo y sus milagros. Creía que con un solo toque, con solo alcanzarlo y tocarlo, podía ser curada. Vaya, esto sí que es fe. Esta mujer tenía una fe pero gigantesca. Mientras Jairo quería que Jesús fuera a su casa, la mujer solo quería alcanzar y estar al lado de Jesús. Posiblemente esta
esta mujer se encontraba débil por tanta pérdida de sangre e incluso por falta de dinero. Quizás estaba mal alimentada, así que tenía pocas fuerzas para abrirse el paso entre la gente rápidamente. Intentaba acercarse a Jesús, pero no lo lograba. ¿Saben qué fue lo más interesante? Que ella no podía, pero lo intentaba. Esto me hace recordar una historia que leí de un famoso rey tártaro, Tamerlán. Cierto día, mientras se encontraba muy desanimado, se puso a observar una hormiga que subía por la pared y quiso ponerla a prueba. Así que tomando un palito, fue y la tiró al suelo. Entonces la hormiga volvió a subir. 80 veces el rey hizo esto con la hormiguita y 80 veces la hormiga volvió a subir. Ante semejante insistencia, el rey la miró y fijamente dijo: si soy como esta hormiga, venceré. La imitaré y venceré. Hasta hoy, 6 siglos después de su muerte, Tamerlán sigue siendo recordado como un gran conquistador. Este hombre, gracias al ejemplo de la hormiga, insistió hasta que pudo. También esta mujer insistió a acercarse a Jesús hasta que pudo. Miren, les leo la travesía de esta mujer. Luego siguió desde la casa de Leví Mateo, pero tampoco pudo acercársele. Había empezado a desesperarse cuando de pronto, mientras él se abría paso entre la multitud, llegó hasta cerca de donde ella se encontraba. Había llegado su oportunidad. Se hallaba en presencia del gran médico, pero entre la confusión no podía hablarle ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo, diciéndose: si tan solo tocara su vestido, seré salva. Mientras él pasaba, ella extendió la mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto. Pero en aquel momento supo que había quedado sana. En aquel toque se le concedió a la mujer, en aquel toque de fe instantáneamente, su dolor, su debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. A ver, analicemos un poco la historia. Solo con tocar el borde del manto de Jesús hubo un milagro. Es más, Jesús, en medio de tanto alboroto que lo rodeaba, pregunta: ¿y quién me tocó? Sus discípulos la miraron como ¿qué le pasa? Este está loco. Si hay tanta gente tocándolo y apeñuscándolo y rodeándolo y ahí al lado de él, pegada a él, dice que está preguntando quién lo ha tocado. Como chistoso, ¿cierto? Pero ¿fue acaso que Jesús sintió el toque especial de alguien en medio de tanto alboroto? Mientras recibía empujones por todos lados, él sintió algo especial en el toque. Pues sí, sintió el toque de la fe. Fue el toque de la fe de una mujer que creyó con todo su corazón en el Maestro e hizo que Dios obrara el milagro en ella. Después de haber recibido el milagro, ella estaba feliz y extremadamente feliz,
trató de ocultarse e irse sin que nadie la viera, porque estaba acostumbrada al rechazo y a las críticas de la gente. Pero Jesús no podía dejar desapercibida esta situación. Él conocía el corazón de esta mujer, acongojada, y mirándole a los ojos le hizo entender con su mirada que sabía quién la había tocado. Hallando inútil que no podía ocultarse, le contó a Jesús todo lo que le dijo y se echó a sus pies diciéndole todo lo que había tenido que hacer. Con lágrimas de agradecimiento relató la historia de sus sufrimientos y cómo había hallado alivio en Jesús. Y Jesús le dijo amablemente: hija, tu fe te ha salvado. Jesús le dijo que la fe, gracias a la fe, había sido salva. Ve en paz. Cuando Jesús le dice que su fe la había curado, quiso aclararle que no había ningún poder mágico en sus vestidos, no, como algunas personas hoy en día creen que con hacer una cosa u otra, quizás un sacrificio ante algún santo o un rezo mágico, una ofrenda mágica o algo así, entonces ya van a recibir el milagro que están pidiendo. Pues no hay nada aquí en la tierra que tenga el poder de hacer milagros. Es solo Dios a través de la fe quien obra los milagros. Otra cosita que quiero comentarles acerca de esta historia es que Cristo quiso que esta mujer reconociese el milagro que había recibido. La mujer recibió el don de Cristo y quiso esconderse entre la multitud. Quiso abandonar la escena y retirarse con las manos llenas, sin compartirlo con los demás. Por eso Jesús quería que ella confesara e insistió tanto que alguien la había tocado y que había salido poder de él. Jesús quería que esta mujer contara su milagro a todos los que estaban en este momento. Y eso es lo que Jesús quiere, mi querido amigo. Él quiere que si recibes un milagro de Él, sea cual sea, aparentemente pequeño o aparentemente grande, que ese regalo se lo digas a todo el mundo, que se lo grites a todo el mundo entero. Mucho más si el milagro que recibiste de Jesús, ese era el milagro que querías. El milagro, ¿sabes cuál es el mayor milagro? El milagro de la salvación. El haberlo aceptado como tu Salvador personal. El Evangelio no se acepta a escondidas. Nuestros familiares, no se acepta a escondidas de nuestros familiares ni amigos. Hay quienes dicen aceptar a Jesús, pero tratan de ocultárselo a sus amigos y familiares. No hagas esto, mi querido amigo. No seas egoísta. Comparte con los demás las cosas maravillosas que ha hecho Jesús en tu vida. Es por eso, mi querido amigo, que yo, el pequeño niño, dice Santiago Macías, no puedo ocultarle al mundo lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi cuerpo y en mi mente. Es por eso que dedico mis fuerzas y mis energías en predicar su evangelio. Amén. Como ya te dije, en algún momento de esta semana te contaré mi testimonio. Volviendo a la historia,
¡Wow! ¡Qué historia tan maravillosa de fe podemos ver! En una gran multitud cerca de Jesús tocándolo, pero sin sentir su poder sanador, así como lo sintió esta mujer. Fue sanada porque tuvo la suficiente fe para ser sanada. Pero, ¿sabes? A veces hay que tener suficiente fe, muchísima fe, como para no ser sanado. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo este muchachito loco? Si quieres entender lo que te acabo de decir, no te puedes perder el tema de mañana. Allí te lo explicaré. Esta increíble historia de fe de esta mujer me recuerda la historia del profeta Elías en el Monte Carmelo, cuando durante todo el día los profetas de Baal estuvieron intentando hacer que cayera fuego del cielo para que consumiera el sacrificio. Recordemos que hacía 3 años y medio no llovía en Israel. Dios se había entregado porque no llovía porque el pueblo se había entregado a la idolatría. Y Elías quería que el pueblo volviese a reconocer a Dios como el único Dios verdadero. Entonces, estos pobres profetas hicieron de todo para que cayera fuego del cielo por parte de Baal. Saltaban, gritaban, lanzaban espumarrajos, hasta se cortaban, pero obviamente fue en vano. El fuego no cayó hasta que llegó el turno del profeta Elías y con una ferviente oración dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Primera de Reyes 18:36. E inmediatamente el fuego cayó y todo el pueblo, postrándose en reverencia, reconoció que el Dios del cielo era el verdadero Dios. Luego Elías se fue a la cumbre del Monte Carmelo para orar, para que la lluvia descendiera, ya que el pueblo se había arrepentido de su idolatría. Este día era un día de sol radiante. Parecía como si el cielo fuese de bronce de lo brillante que estaba ese día. Pero por fe, Elías le dijo al rey Acab: sube y come, porque ya se oye ruido de lluvia. ¡Wow! ¡Qué fe! Un día de sol intenso, 3 años sin llover. Y Elías le dice al rey que se prepare porque va a llover. No había evidencias de que el cielo se estuviera por llover. No se veían nubes en los cielos ni se oían truenos. Pero Elías confiaba en que iba a llover. Eso sí es fe. Durante todo el día Elías había cumplido sin vacilar la voluntad de Dios. Y, ¿saben? Elías confiaba plenamente en la promesa que Dios devolvería las bendiciones a Israel si el pueblo se arrepentía de sus pecados. Así que esta promesa ya se podía reclamar. El pueblo se había arrepentido. Entonces Elías, desde la cumbre del Monte Carmelo, en actitud humilde con su rostro entre las rodillas, dijo: empezó a orar para que la lluvia cayera. Vez tras vez Elías mandaba a su siervo para que mirara hacia allá a lo lejos había por lo menos una nube negra, por lo menos si había una señal de que iba a llover. También para ver si Dios había respondido su oración, pero cada vez que su siervo volvía, decía: no hay nada.
Pero no por esto se impacientó ni perdió la fe, sino continuó orando sin vacilar. Y mientras oraba, repasaba su vida para ver si había fallado en algo, en honrar a Dios o en algo. Confesó sus pecados y continuó así afligiendo su alma delante de Dios. Mientras escudriñaba su corazón, se sentía cada vez más pequeño y más pecador. Le parecía que no había perdón, que no era nada y que Dios lo era todo. Cuando llegó el punto de renunciar al yo, entonces ahí vino la respuesta. 6 veces el siervo había mirado y no se veía nada. El cielo se veía igual y radiante hasta que la 7ª vez el siervo dice: veo una pequeña nube negra allá a lo lejos, pero es tan pequeñita como la palma de una mano. Pero Elías, no necesito más. No espero hasta que los cielos se pusiesen negros. En esa pequeña nube vio por fe una lluvia abundante y de acuerdo a la fe le envía este mensaje a Acab: que tomara su carro y descendiera, porque la tormenta ya venía. ¡Wow! Esta es la fe que necesitamos. Si a la 6ª vez el profeta hubiera desistido a causa del desánimo, su oración no habría sido contestada. Pero perseveró hasta que recibió la respuesta. ¿Será que tú y yo perseveramos e insistimos así como en oración, orando sin cesar, como lo dice la Biblia? Así como lo hizo la mujer de la historia de hoy, que no podía acercarse a Jesús, pero insistía e insistía. Y así como lo hizo Elías, ¿será que tú y yo somos como Elías? Tenemos también la capacidad de humillarnos ante Dios y escudriñar nuestro corazón, renunciar al yo, al egoísmo, al orgullo, al mal carácter, renunciar a todos nuestros pecados para que Dios nos responda. Mis queridos amigos, muchas veces Dios no nos responde porque algunas de estas razones son porque quizás está esperando a que saquemos de nuestra vida todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos sacar, a que limpiemos el polvo de nuestro corazón, lo barramos, lo trapeemos, que en ese corazón limpio pueda morar y pueda ahora sí soltarnos. Y todo ese almacén repleto de bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Y para finalizar, quiero contarte una historia. Un tren se deslizaba sobre sus rielas a una gran velocidad. Iba demasiado rápida en los montes de los Alpes. Por un momento parecía que el tren había perdido todo el control de la velocidad. Los vagones comenzaron a moverse de un lado a otro como si quisieran salirse de las vías. El terror se apoderó de los pasajeros que viajaban allí. Todos estaban seguros de que un trágico fin iría a ocurrir. En uno de los asientos iba una señora que se tomaba fuertemente de su silla, de la silla de adelante, cuando alcanzó a ver en otra silla cercana a un niño solito que jugaba con toda tranquilidad, con toda calma. Entonces la mujer le gritó al niño: ¡Niño, ven aquí a mi lado! Pero el niño prefirió seguir jugando despreocupadamente hasta donde él estaba. La señora, aterrada por la tranquilidad del niño,
Entonces le preguntó, ¿y es que acaso no tienes miedo de que nos matemos por la velocidad de este tren? No, no, no. No. No, señora, contestó el niño con toda calma. No tengo miedo porque mi papá es el maquinista, es el que conduce el tren. Ante esa respuesta tan inesperada, la mujer recobró lentamente la calma y se quedó pensando en las palabras. No tengo miedo porque mi papá es el maquinista. ¿Cuántas veces, mis queridos amigos, tú y yo nos andamos por la vida temiéndole miedo a todo y se nos olvida que nuestro Padre es el maquinista? Le tememos a la enfermedad, le tememos al cáncer, le tememos al coronavirus, tememos a la pobreza, tememos a los problemas familiares, le tememos a la soledad, a la muerte, y tememos, y todo el tiempo nos la pasamos temiendo, con el mismo cuento, temiendo. Y se nos olvida que nuestro Padre Celestial es el que conduce nuestras vidas, es el maquinista que va al volante, al frente de nuestras vidas. Ay, mis queridos amiguitos, si todo el tiempo tuviésemos esto en mente, que Dios dirige en nuestras vidas y que todo lo que permite en ellas es solamente para nuestro propio beneficio, cuán diferente sería la manera que enfrentaríamos los problemas, las pruebas, las dificultades que se nos presentan en la vida. Hoy te invito, mi querido amigo, en esta noche a que vengas ante su presencia y lo toques como la mujer de nuestra historia. Es más, te invito a que solo no lo toques, sino a que te aferres a él. Así como Jacob se aferró al ángel aquella noche, con el que luchó durante toda la noche, y que digas: soy a Jesús, no te soltaré si no me bendices. Te invito a que sientas que Dios es real, que tiene poder para obrar milagros, que no existen límites para Él, que Él es Dios de lo imposible, que entiendas que Cristo no es un cuento de hadas ni una historieta. No, Cristo es demasiado real para mí. Lo es también para ti. Que Dios te bendiga, mi apreciado amigo.